chicos, hoy en el curso de lenguaje vamos a aprender sobre las lenguas indoeuropeas. Primero, una familia de lenguas tiene que ver aquellas que provienen de una misma lengua madre, una lengua que les da origen. Entonces, estas familias van a nacer, ¿no es cierto?, de esta lengua madre, y estas a su vez van a tener más lenguas. Algunos los clasifican en un enorme árbol genealógico. Vamos a ver aquí algunos de los más importantes, que es para nuestro idioma, que vienen a ser las lenguas indoeuropeas. A su vez hay otro tipo de lenguas, ¿no es cierto?, como las americanas, las amerindias, las que eran propias de América. Tenemos primero una rama germánica. La rama germánica está dividida en tres. La rama nórdica, que es donde van a salir las lenguas como el sueco, el danés, el noruego y el irlandés. Tenemos una rama occidental, donde ya hay lenguas más conocidas, como el inglés, que ahora mundialmente sabemos que si no hablas inglés, te consideran casi analfabeto. Muy bien. Neerlandés, que es el holandés, y el alemán. Ahora, en la rama oriental está una lengua gótica, que principalmente está utilizada también en la parte de la literatura. Se ha tratado de rescatar aquí. Muy bien, ahora tenemos la rama ítalo-céltico. Pero antes de ver esta rama, que es la más importante para nosotros, tenemos también ramas helénicas, donde va a salir el griego, por ejemplo. Tenemos ramas balto-eslávico y la rama indo-iranio, donde van a estar el sánscrito, ¿no es cierto?, que es el hindú, donde va a estar la lengua persa también. Muy bien. Pero como dijimos, la rama ítalo-céltico es la más importante para nosotros. De esta rama vamos a tener el osco-umbrio y el latín. El latín es nuestra lengua madre. Una vez que se da la caída de Roma, el latín, que era la lengua más importante, también era de alguna manera clasificatorio. ¿Por qué? Porque había un latín culto y un latín vulgar. El latín culto obviamente era utilizado por las personas que eran parte del Senado, de los religiosos, de personas importantes, mientras que el latín vulgar era utilizado por los soldados, por aquellos pueblos que ahora pertenecían a Roma. Entonces, cuando cae Roma, estos dos latín, del latín culto, se va a convertir en la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa habla latín sí o sí. Y ahora tenemos que del latín vulgar van a salir las famosas lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas que una vez que Roma cayó, van a querer formarse pequeñas naciones. Y de este choque de las pequeñas naciones con las culturas que habían con el latín, se van a dar estas famosas lenguas romances. Tenemos, por ejemplo, el portugués, el español, el catalán, el italiano, el provenzal, el francés, el sardo, el romanche y el rumano. Antes estaba el dálmico, pero ya ha entrado en extinción esa lengua. Muy bien. Estas lenguas, al provenir de la misma lengua madre, tienen muchas familiaridad. Por ejemplo, hablar. La palabra hablar para nosotros en portugués se dice falar, ¿no es cierto? En italiano se dice parlar y en francés se dice parler. Entonces vemos que hay mucha semejanza. Y ustedes mismos dense cuenta, cuando escuchan, por ejemplo, narrar un partido entre Brasil y Perú, vemos que hay algunas cosas que podemos entender porque el portugués es el más sencillo, porque tenemos la misma lengua madre y podemos comprenderlo. Hay ciertas palabras que también del italiano y el francés, que son lenguas más conocidas para nosotros, tienen vinculación con la nuestra porque provenimos de la misma lengua madre. Entonces, estas lenguas romances van a avanzar de sus lugares de orígenes y las tienen en sus colonias. Nosotros fuimos la colonia de España y es por eso que manejamos el español, de que luego toma el nombre de castellano cuando se instala en Castilla, toma castellano. Igual, Brasil habla el portugués porque fue colonia, de Portugal. Entonces las colonias que fueron durante el proceso de conquista también van a utilizar estas lenguas romances. Otro grupo de lenguas importantes desde los inicios, al igual que las indoeuropeas, son las lenguas americanas.
Las lenguas americanas van a ser muchísimas debido a que existen muchos pueblos indígenas que, bueno, muchos de ellos se extinguieron durante el proceso de la conquista. Desde ese momento se tomó en cuenta las lenguas que han tratado de subsistir y muchos estudiosos han tratado de recuperar muchas de esas lenguas. Tenemos en América del Norte, en América del Sur y América del Centro. En América del Sur es lo que nos vamos a fijar. Tenemos, por ejemplo, el macrotucana. Principalmente esta lengua tiene sus pueblos en la actualidad cerca de Brasil. Tenemos el macroye, que ha entrado en procesos de extinción. Los estudiosos tratan de elaborar como orígenes sobre este tipo de lengua, a pesar de que ya no hay sobrevivientes de alguna de las familias de esta. El macropuno, o también llamado macropuquina. Recordemos que el puquina fue una lengua que fue desplazada durante el tiempo en el que el quechua tomó protagonismo cuando el Tahuantinsuyo lo volvió su lengua oficial. Se decía que la lengua puquina la utilizaban los tiahuanaco. Tenemos el macrocaribe, que está pues en algunas islas como Haití, como cerca de Colombia y también cerca de las costas de Venezuela. Y por último tenemos el andino, que es el más importante para nosotros. ¿Dónde tenemos el quechumara? El quechumara da a estas dos lenguas importantes que vienen a ser el quechua y el aymara. Recordemos que el quechua y el aymara son lenguas oficiales en nuestro país, ¿no es cierto?, que se toman en cuenta. Muy bien, ahora también recordemos que el quechua varía, en la actualidad varía, tanto el quechua del norte, del centro y del sur. El sur es el más hablado, principalmente en Ayacucho y en Puno y en el Cusco. Ahora, algunos datos sobre diferentes lenguas, cómo se pueden agrupar. Tenemos las lenguas aglutinantes. Las lenguas aglutinantes tienen lexemas y tienen sufijos que tienen significados propios. Es decir, el lexema significa algo como río y el sufijo significa algo como caudaloso o bravo. Yo junto estos dos, río bravo. O puedo ya no utilizar río y utilizo hombre, hombre bravo. Une así significados ya propios de cada uno. Por ejemplo, el coreano es una de esas, el japonés también sería, el quechua, el aymara también son ejemplos de lenguas aglutinantes. Ahora, lenguas sintéticas. Las lenguas sintéticas son el castellano, son las que utilizan morfemas flexivos. Por ejemplo, tienen género, tienen número, ¿no es cierto? Eso vamos a encontrarlo en la mayoría de lenguas como el portugués, el francés, el alemán, entre otros. Las lenguas analíticas son las que el radical permanece solitario y no se modifica. ¿Qué significa esto? Una sola palabra, una sola grafía, una sola letra que se podría llamar, tiene un significado solo, un significado que también tienes que unir a otras que siguen para poder juntar y hacer una oración. Por ejemplo, el chino y el vietnamita. Y la mayoría de lenguas de cerca de estos lugares que hemos mencionado. Esas vienen a ser las lenguas más importantes que dieron inicios a las familias que hasta ahora seguimos estudiando. Muy bien, chicos, del nivel número 1. Vamos a comenzar ahora con nuestros ejercicios sobre las familias lingüísticas, ¿no es cierto?, en el mundo. Y hemos aprendido de dónde viene el castellano, que es la lengua que más hablamos. Ejercicios de aplicación. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Propuso la teoría del árbol genealógico. Este sería Schleicher, ¿no? Johann Schmidt impuso la teoría de las... Ninguna de las anteriores. Es una teoría sobre la botánica principalmente. No la encontramos entre los lingüistas. Es la familia lingüística más estudiada. En la actualidad, esa sería la familia indoeuropea. Porque ahí está pues uno de los idiomas más comerciales que viene a ser el inglés, ¿no es cierto? El español, que ha ganado muchísimas personas en el mundo, ya es como la segunda lengua más hablada. Y está el alemán, bastante conocidos, ¿no es cierto? Mayormente obviamente dice indoeuropea, las de europeas derivan de aquí. Es aquella lengua que añade morfema flexivo, ¿no es cierto? De género y número se vendría a ser las lenguas sintéticas. Por ejemplo, le añaden decir bonito, bonita, ¿no es cierto? Le agregan femenino, decir mesa, mesas, le agregan plural, etc. El castellano pertenece a la familia indoeuropea. Recordemos que de la indoeuropea sale pues el latín, que es de donde deriva nuestra lengua, que es una lengua romance. Muy bien, ahora pasamos a los ejercicios de rumbo a la universidad.
dice, ¿qué lengua no pertenece a la familia indoeuropea? El español, de hecho, el hindi, ¿no es cierto? Ahí está, indoeuropea, indo, de India, ahí viene. El inglés también viene de aquí, que deriva de las lenguas germánicas. El alemán, que también viene de las lenguas germánicas. Y el japonés no, pues, ¿no? No hay ninguna coincidencia. Luego dice, ¿qué lingüista propuso la teoría del árbol genealógico? Pues ya lo respondimos y era Albert Schweitzer. ¿Cuál es la familia lingüística que posee el mayor número de hablantes? Actualmente sería obviamente la indoeuropea. Es verdad que el chino es el idioma más hablado en el mundo, porque hay una cantidad extraordinaria de chinos. Pero nos dice, hablando de manera general, solamente en eso serían los chinos. En cambio, en la indoeuropea está el castellano, que es el segundo más hablado. Está el inglés, que también tiene bastantes seguidores por el hecho de que cuando tú viajas a otro país, pues necesitas hablar inglés principalmente, ¿no? En todas partes. Entonces la gente habla como su segunda lengua el inglés y también es bastante estudiada. Y hay muchísimos hablantes también en el mundo y por eso el indoeuropeo se constituye de los más hablados. ¿En qué año instituyó la UNESCO el Día de la Lengua Materna? Fue en el 2007 donde prácticamente lo institucionalizó, pero extraoficial sería desde el año 2000. Es importante mantener una lengua ya que poseen información sobre los pueblos, así podemos conocer sobre otras costumbres que hay dentro pues de estos lugares. Por ejemplo, en nuestro país hay muchísimas lenguas. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, en la clase pasada sobre las lenguas amazónicas, las lenguas andinas, el castellano en la costa, diferentes lenguas, ¿no es cierto? Y nos ayudan a conocer un poco más cómo eran nuestros antepasados, cómo ha habido el choque, ¿no es cierto?, lingüístico, cuando llegaron los españoles, entre otros. Entonces nosotros podemos conocer más, descubrir más cosas sobre nuestro propio país a través de las lenguas y tener que rescatarlas. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que ya he resuelto, y de tarea, en el libro tenemos ejercicios de aplicación, los números pares que están en la página 73-74, la lectura, las preguntas que están en la página 77, rumbo a la universidad, los números pares que están en la página 78 y el crucigrama que está en la página 79, donde te mencionan lenguas y tú tienes que escribir la familia a la que pertenece. Muy bien, en el cuaderno su tarea es investigar sobre las lenguas extintas en el Perú. Hay algunas lenguas como por ejemplo el cuye, si no me equivoco el moche, que ya estaban entrando en extinción por si ya no se extinguieron. El cuy creo que ya se extinguió. Y quiero que averigüen sobre esas lenguas, cómo lamentablemente, debido a que la gente lo ha dejado de lado, estas lenguas pues se perdieron, ¿no? Y enriquecían parte de nuestro patrimonio cultural. Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Mínimo tiene que ser media cara de su cuaderno, ¿ya? Que tienen que escribir. Es bastante lo que se puede investigar, pueden mencionar las lenguas, algunas características de estas lenguas. Es un trabajo de investigación que tienen que hacer. Muy bien, chicos, entonces, complementando un poco de lo que vimos en Perú, ahora hemos visto de manera general esas familias lingüísticas.